Para muchas personas, las cavernas o cuevas son solo sitios de oscuridad y humedad. Sin embargo, cuenta la historia de cuando el ser humano llegó al planeta, eran sitios de refugio. Eran las cuevas las que los protegían de los duros cambios del clima. En su oscuro interior podrían estar a salvo de las tormentas, los rayos, el frío o de la nieve, de sus enemigos naturales e incluso durante el día del implacable rayo del sol. Además, muchas cuevas en el planeta son reservas naturales de agua. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias, el podcast, con un nuevo episodio, otro par de historias para ustedes. Como siempre, gracias por su interacción, gracias porque hemos seguido recibiendo ya bastantes historias. Y para no ser muy repetitivo, solo quiero pues comentarles que recuerden que las historias no importa el tema, el chiste es que se animen a enviarlas. Incluso puede ser historias que no sean suyas o que no les hayan pasado a ustedes. Pueden contarnos algo que les contaron o alguna anécdota de otra persona, alguna leyenda de algún lugar, pero que ustedes consideran que es muy atractiva y que vale la pena que la contemos. No importa la historia, el chiste es que nos la manden, nos la compartan y nosotros podamos compartirla con todos los demás. Así que, pues, bienvenidos. ¿Y cómo estás, Pablo? Muy bien, muy emocionado porque como lo estás mencionando, las historias no, no queremos sonar repetitivos, ¿verdad? Pero pues no está de más que lo digamos, ¿no? No importa el tema. Tan es así que el tema que hoy les voy a contar, creo que es un tema un poco delicado, pero bueno, la persona que nos lo mandó me pidió el favor de que guardáramos el anonimato. Incluso me pidió que guardemos, más bien, omitamos el nombre del lugar donde sucedió. Entonces va. Es una historia, la verdad es muy buena historia. Un par de historias que de hecho nos las envió la misma persona, como les estaba comentando. Y pues sin más, quiero comenzar. Viene, ya nos ¿Ok? atrapaste solo Sí. con eso. La primera se llama La Cueva del Diablo. El relato que les cuento no me sucedió a mí, le sucedió a mi abuelo. Y aclaro que es una historia que todos en mi familia tomamos como cierta. Era un niño cuando escuché esta historia por primera vez. Fue de voz de mi mamá y de mi tía, quienes en una reunión contaban esta historia. Una complementaba los detalles de la otra. Al terminar yo tenía un montón de preguntas y dudas. Fue tanta mi insistencia en querer saber más que mi mamá terminó por hartarse y me dijo, la próxima vez que veas a tu abuelo, pídele que te la cuente completa. Así que cuando volví a ver a mi abuelo, le pedí que me contara su versión completa de la historia y trataré de ser lo más preciso posible. Hasta donde la memoria me lo permita, pues esta historia me la contó hace más de 20 años. Soy de un pequeño pueblo de las montañas, comenzó mi abuelo, mientras se acomodaba en su sillón favorito, al norte de Guerrero, famoso por, entre otras cosas, estar rodeado por muchas cuevas. Algunas de ellas pueden ser visitadas, siendo la más famosa una llamada la Cueva del Diablo. Mi infancia fue muy difícil, como casi la de todos en esa época. Solo aprendí a leer y a escribir, y en cuanto tuve la edad suficiente, comencé a trabajar en el campo junto con mi padre y mis hermanos. Cuando las cosas mejoraron un poco, pudimos hacernos de animales para la cría, y durante un tiempo, mi trabajo fue cuidar de estos. Mi día comenzaba muy temprano, justo al amanecer, y con los primeros rayos del sol, lo primero que hacía era alimentar a las gallinas y a los cerdos. Posteriormente llevaba a las vacas a pastar afuera del pueblo. Eran pocas, menos de una docena, y gracias a mis perros no me era difícil mantenerlas controladas. Por las tardes, regresaba a comer a la casa, y después tenía un tiempo libre. Aprovechaba para jugar con mis amigos y a otros niños del pueblo. Jugábamos a la pelota,
a escondernos, a subirnos a los árboles. Cosas de chamacos, ya decía. Como éramos muy chicos, nos prohibían salir del pueblo, pero ya más grandes nos creíamos libres y escapábamos al río cercano y a explorar todas las cuevas escondidas, y es ahí donde me pasó lo que les estoy contando. Son tantas las cuevas que todavía al día de hoy no se sabe el número exacto de ellas. Están muchas de ellas escondidas, en medio de matorrales y de la selva espesa, pero hay una cueva en particular que es la razón por la cual no nos dejaban ir más jóvenes a esa zona. Claro, además de para perdernos, y esa famosa cueva es la llamada Cueva del Diablo. Hay muchas historias sobre esta cueva, continuó platicando mi abuelo, pero creo que la que todos conocen en el pueblo, o la que al menos todos creen como cierta, es la que ocurre cada 24 de agosto, pues ese día el diablo sale a pasear. Puedes preguntar a quien quieras y te dirá que es cierto, que a las 11 de la noche del día 23 de agosto se abre una puerta en la cueva y que de ella sale el diablo directo del infierno. Recuerdo un montón de supersticiones y advertencias sobre esa fecha en todo el pueblo, que no se debe de jugar con cerillos porque el diablo soplaría y quemaría la casa, que los niños no deben subirse a los árboles porque el diablo en forma de viento los puede empujar para caerse, y que mucho menos debe uno meterse al río a nadar porque el diablo puede causar corrientes fuertes y ahogarte. A las niñas y a las jóvenes les decían que desconfiaran de cualquier desconocido guapo y bien vestido, porque seguro era el diablo que venía por ellas bajo engaños para llevárselas al infierno. Los adultos evitaban salir por la noche, y mucho menos ir al campo sin luz de día. Contaban historias de ver a víboras levantarse y bailar al ritmo de sonidos desconocidos. Cierto año en particular, cayó una tormenta muy fuerte, con rayos y mucho viento, dijo mi abuelo. La verdad, yo para este punto de la historia ya estaba muy asustado, pero no pude pedirle que parara. Había alguna forma en que mi abuelo contaba las historias que te atrapaban aunque no quisieras. Se cayeron muchos árboles, continuó, y algunas casas sufrieron algunos pequeños daños. Recuerdo estar muy asustado, dijo mi abuelo, porque pensé que algo le podría pasar a nuestra casa o a nuestros animales. Gracias a Dios no fue así. Al día siguiente de la tormenta por la mañana, acompañé a mi padre al pueblo, y todos aseguraban haber visto una figura muy grande de un hombre. Algunos, lo vieron deambulando en las calles del pueblo, y otros aseguraban haberlo visto sobre los cerros. Lo único que coincidían era que solo se lograba ver una sombra iluminada por unos segundos por los rayos, y que sin importar dónde hayan visto esa sombra, hoy ese lugar se encontraba destrozado, casi como si el rayo hubiera caído donde estaba esa presencia. Pasaron unos años, y aunque las historias continuaban, no pasó nada realmente que yo recuerde. Solo rumores y habladurías de la gente. Hasta el día que cumplí los 15 o 16 años fue cuando todo cambió. En esos años tenía dos muy buenos amigos, Luis y Mario. Y desde niños hasta que nos fuimos del pueblo fuimos inseparables. Como te conté antes, por las tardes nos juntábamos a jugar y cuando tuvimos la edad explorábamos los alrededores del pueblo. Yo la verdad era muy tranquilo y obediente de lo que mi padre me decía, me dijo mi abuelo. Pero como todo buen adolescente, hice mis travesuras al lado de esos dos. Luis era el más aventurero, el más abierto y el más bromista de los tres. Casi todo lo que hacíamos eran sus ideas y siempre lograba convencernos de hacerlo. Casi siempre se salía con la suya. Un día nos preguntó, ¿ustedes creen realmente que el diablo se aparece en la cueva? ¿Creen que sale a pasear como dicen todos en el pueblo? Claro que sí, le respondimos. Todo el mundo lo menciona. Pues yo no creo que sea cierto, nos contestó. Yo creo que es toda una mentira. Y lo vamos a comprobar. Nos convenció de permiso para pasar la noche en su casa, que era la más alejada del pueblo, y daba justo a un camino de terracería que conducía a las montañas donde se encontraba la cueva. Su plan era simple: esperar a que todos en su casa se durmieran y salir a escondidas por la noche sin que nadie se diera cuenta, y pasar la noche observando el camino desde los árboles a la distancia. Si el diablo sale de la cueva y viene al pueblo, tiene que pasar por ese camino, ¿no? Nos dijo Luis para tratar de convencernos. ¿Y qué pasa si es verdad? Si lo vemos venir, le contestamos. Pues estaremos a cierta distancia del camino por donde están los sembradíos. Además, los árboles nos van a ayudar a mantenernos ocultos. Y cualquier cosa, corremos a mi casa, no está nada lejos. Así que eso hicimos. Esperamos a que todos durmieran y salimos de la casa. La verdad yo esperaba que Luis se aburriera pronto, como solía pasar frecuentemente, y nos regresáramos a su casa. Estaba algo asustado,
Así que nos acomodamos los tres como nos dijo Luis, ocultándonos entre las sombras de los árboles grandes y los arbustos pequeños, a unos cuantos metros del camino. La noche era muy fresca a pesar de ser agosto, y se encontraba despejada. La luna nos permitiría ver el camino a la distancia, y si alguien caminaba por ahí, lo veríamos mucho antes de que él nos viera a nosotros. Pasaron unas horas, ya casi era la medianoche, y no había pasado nada importante. Solo se escuchaban los ruidos propios del campo, los grillos, alguna que otra ave nocturna, y el viento moviendo las hojas de los árboles. Yo me acomodé y me quedé dormido sobre una cama improvisada de ramas que habíamos hecho para la ocasión. No sé cuánto tiempo había pasado, pero Mario me despertó. No hagas ruido, me dijo. ¿Qué pasó? Le respondí. Cállate, Luis nos gritó. ¿No escuchan? Presté atención y realmente no escuchaba nada, ni el ruido de los animales, ni el de las aves. Es más, parecía que hasta el viento se había calmado para evitar hacer algún sonido. No, no escucho nada, le contesté. Exacto. Todo se quedó en silencio de repente, nos contestó Luis. Comenzamos a escuchar unos pasos a lo lejos. Parecían ir acercándose poco a poco. Instintivamente nos agachamos pecho tierra para escondernos y comenzamos a escuchar un silbido. Quien fuera que viniera por el camino silbaba una canción. Nadie me lo cree, me dijo mi abuelo. Pero la canción que silbaba esa persona, muchos años después la reconocí, perdón, cuando ya era un adulto. Se trataba la de Hotel California. Quiero hacer una pausa en este momento. Cuando mi abuelo me dijo esto, lo dijo muy serio. No creo que estuviera mintiendo. Así que, como dije al principio de la historia, en mi familia todos lo damos por cierto. Lo que sea que caminaba para nuestra dirección dejó de silbar. Yo levanté un poco la cabeza para ver quién era, y a la distancia vi la silueta de un hombre. Se veía muy bien vestido. Usaba un traje negro, una corbata y un sombrero muy elegante. Encendió un cigarro con los cerillos y la luz le iluminó un poco la cara. A pesar de estar a unos 100 metros, me pareció ver que era un hombre muy bien parecido. Terminó de encender el cigarro y apagó el cerillo agitándolo en el aire. Absorbió y soltó el humo por la boca. Fue entonces cuando escuchamos una voz muy masculina, fuerte y profunda. A pesar de estar algo lejos de nosotros, esa voz la escuché como si la tuviera junto a mí. Me rodeaba. Era casi como si sonara dentro de mi cabeza. Como si trajeras audífonos, le pregunté a mi abuelo. Exacto, me dijo. Como si trajeras audífonos, me contestó. La voz nos dijo, muchachos, qué agradable sorpresa. ¿Me estaban esperando? ¡Qué honor el mío! En tantos años que tengo viniendo, es la primera vez que tengo un recibimiento tan honorable. Rápidamente nos pusimos de pie y comenzamos a correr, pero la voz mencionó mi nombre y me hizo parar. Juan, no corras. No te pasará nada. Aún no es tu tiempo ni el de tus amigos. Los tres se irán del pueblo a seguir sus vidas y cada uno de ustedes morirá lejos de aquí, ya de ancianos. La casa de Luis estaba solo a unos cuantos metros, pero esa noche esos metros se me hicieron eternos, como si cada paso en lugar de acercarse nos alejara cada vez más. Cuando finalmente llegamos, comenzamos a gritar. ¡El diablo! ¡El diablo nos está gritando! ¡El diablo nos está siguiendo por el camino! ¡El diablo nos está siguiendo! Todos en la casa despertaron con el ruido y los papás de Luis nos regañaron por salir de la casa en la noche. Una vez adentro, como pudimos, entre balbuceos y gemidos, contamos lo que había sucedido, pero no quisieron salir a ver de qué se trataba. Cerraron puertas y ventanas y nos mandaron a dormir. Años después, cuando Mario, el primero en marcharse del pueblo, se iba, nos reunimos por última vez y recordamos lo que había sucedido esa noche. Les conté lo que la voz me había dicho. Mario me dijo que no, que era a él a quien la voz se había dirigido, que había dicho su nombre, y Luis nos dijo que no, que ambos estábamos locos, que era él a quien se había dirigido esa noche. La cueva del diablo. Autor anónimo. Pues qué buena historia, ¿eh? Muy buena. Me tuviste atento durante todo lo que estabas contando. Buenísima, de cuevas. También me hiciste regresar a mis años de preparatoria, cuando estaba en Querétaro. También de repente con los cuates acostumbrábamos a ir a un lugar que se llamaba las Cuevas del Socavón. Ajá. Igual, eran cuevas ahí afuera a las salidas de la ciudad y nos encantaba ir a meternos a las cuevas y ya sabes, como buenos chamacos preparatorianos, pero muy buena historia, buenísima. Muchas gracias. Pues mira, como lo comenté a un principio, la persona que nos hizo el favor de mandárnosla me pidió el favor de que guardáramos el anonimato y creo que va a quedar un poquito más
claro, porque cuando cuenta la segunda historia, que también él nos mandó, pero cuando me mandó esta, en lo personal me gustó mucho porque es algo muy, como, no sé, como que muy, no quiero decir la palabra mexicano porque no creo que sea propio nada más de nuestro país, pero como que algo, un folclore muy, muy tradicional. Sí. Y averiguando, porque sí sé el lugar donde está esta cueva, que es en Guerrero. En internet encontré muchas historias al respecto, no solamente de Guerrero, sino en otras partes del país, por ejemplo en Veracruz, en Hidalgo, incluso estamos aquí en esta región donde nosotros vivimos también es llena de cuevas, sí, Muchísimas. muchísimas, y todas tienen un factor muy en común, lo del, no solo el nombre de la cueva del diablo, donde pues por ende la misma descripción te da una idea de qué trata, sino lo único que cambia es la fecha, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de que la noche del 23 de agosto para el 24, que casualmente es cuando termina la canícula, Ujú. es cuando se aparece el diablo, pero va cambiando las fechas. Por ejemplo, recuerdo que en Veracruz creo que es en junio y en Hidalgo tienen la costumbre también en otras fechas que no recuerdo, pero lo que cambia en sí es la fecha, ¿no? Pero son historias muy Similares. similares, exacto, y yo creo que son pues parte del folclore de nuestro país, ¿no? Como mencioné, no creo que sean propios de México, yo creo que en muchos lugares del mundo, de Latinoamérica sobre todo, se deben de contar historias por el estilo. Recuerdo conozco una historia creo que es de Colombia y de la zona de Colombia y Venezuela, donde también se les aparece un hombre muy elegante que también tiene un nombre, no me recuerdo el nombre, la verdad, pero también es algo muy, muy similar, ¿no? De que advierten a las jovencitas que tengan mucho cuidado porque pues sí es un hombre muy bien parecido, muy elegante y de mucho dinero que es el diablo, ¿no? Pero creo que la enseñanza es ahí, pues cuida tu, tu virginidad, yo creo, porque pues no sé, ya ves que generalmente todas las historias es como para dar un tipo de lección, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos por la segunda historia que también nos hizo el favor de mandar esta persona. Y pues comenzamos. Viene. Se llama, al igual, Las Cuevas del Diablo. Cuando te dije que tenía un par de historias del pueblo de mi abuelo, te pedí que si las contabas, omitieras el nombre del pueblo y cambiaran los nombres de los involucrados. Con esta segunda historia sabrás el porqué. Hace unos cuantos años, por allá del 2014, hubo una serie de sucesos alrededor de las cuevas cercanas al pueblo de mi abuelo y la selva al norte de Guerrero. Comenzó a desaparecer gente, pero no por algo sobrenatural, por algo mucho más aterrador aún. La gente que era levantada por grupos del crimen organizado. Esto que te cuento, me lo contó mi madre, y ella se lo contó a una amiga de Guerrero en una visita que mi mamá hizo a su familia que aún tiene por allá. Cuenta que un día Diana, una conocida de la amiga de mi mamá, circulaba junto con su esposo por una carretera en su auto, y fueron interceptados por un vehículo que los hizo parar. Encapucharon a su marido y se lo llevaron sin decir palabra. Diana fue con las autoridades a levantar la denuncia del secuestro. Le tomaron su testimonio y le dijeron que se comunicarían con ella si tenían alguna noticia. Jamás lo hicieron, y tampoco jamás volvieron a recibirla. Con excusas o negativas le dieron la espalda. Supo de una sociedad civil, de la cual no recuerdo ahora el nombre, e intentaron hacer ruido a nivel nacional. Poco lograron, y no porque hayan sido pocos sus esfuerzos. Su caso, desgraciadamente, era uno de tantos en todo el país. Personas desaparecidas por organizaciones delictivas. El esposo de Diana no estaba involucrado con el narco, le dijo su amiga a mi mamá. Era un chofer de tráiler. Sospechamos que le pidieron algún favor y que éste se negó. Por eso se lo llevaron. Diana sabe que su esposo está muerto, pero dice que necesita encontrar su cuerpo para poder descansar en paz, que se lo debe a sus hijos y a ella. Es por eso que junto con otras mujeres se organizaron y comenzaron a peinar la zona. Sin la ayuda de autoridades y solo cuidadas por ellas y por alguno que otro valiente, comenzaron a buscar en las cuevas, donde encontraron ropa y pertenencias abandonados en mal estado, pero no restos humanos. Se les comenzó a llamar las macheteras o las varilleras, porque con un machete o varilla en mano pican la tierra, la pican para después olerla. No, no huele a muerte y continúan con su búsqueda. Han encontrado indicios de sepulturas clandestinas, palas y excavaciones que se aprecian a simple vista. Mi madre estaba horrorizada por lo que su amiga le contaba. No conocía a Diana en persona, pero no hacía falta eso para sentir el dolor y la empatía por el sufrimiento que pasaba.
Yo sé que si algo me pasa, o yo sé que si algo me pasara, me dijo a mí cuando me lo contaba, no descansaría jamás hasta encontrar a tu padre, a ti o a alguno de tus hermanos. Meses después, se encontró de nuevo con su amiga y le preguntó por Diana y su paradero. No, no ha encontrado aún a su esposo, pero ha ayudado a varias mujeres a encontrar a sus seres queridos desaparecidos y dice que eso le hace sentir un poco mejor, que sabe que al menos esas mujeres pueden continuar con su vida. Las cuevas del diablo. Autor anónimo. Wow, temas delicados, temas no muy agradables, pero pues que desafortunadamente suceden en nuestro país y que no por no hablarlas o no contarlas no dejan de pasar, pero sí son temas espinosos que no nos gusta mucho tratar. Sin embargo, son historias interesantes, no dejan de ser historias que llaman la atención. Creo que hasta cierto punto, hasta un poco más terrorífica de lo que hemos estado, o más bien dicho, de lo que yo estoy acostumbrado a platicarles, cuando me llegaron este par de historias, no es que haya dudado en platicarlas, pero sí en cómo íbamos o cómo iba a tocar el tema, porque al final de cuentas, como dice Miguel, es un tema muy delicado, un tema hasta cierto punto peligroso, pero yo creo que sí tenemos que platicarlo, porque al final de cuentas, desgraciadamente, es una realidad propia de nuestro país, donde el crimen está muy bien organizado. Desgraciadamente, creo que esa es la palabra, muy bien organizado. Y como nos cuenta esta persona, el caso de Diana, que obviamente no es el nombre real de la persona, sino un nombre que tuvimos que inventar para la misma, es uno de tantos. Y lo peor de todo es que yo creo que llega un punto en que se nos hacen ya tan común este tipo de historias que ya las deshumanizamos, ¿no? O sea, no debería de pasar esto porque al final de cuentas son personas como tú, como yo, como nuestros escuchas que viven el día, que con ilusiones, con esperanzas y que de un minuto, de un segundo a otro te las trunquen por algún motivo incluso ajeno a nosotros, pues es lo que pasa, ¿no? Y la verdad es que sí es un tema muy delicado, sí es un tema muy peligroso a lo mejor de estar hablando, pero pues por lo menos tenemos que no dejarlo, no darle la espalda, porque no por o dejar de hablarlo o ignorarlo, va a desaparecer. Ahí está. Y desgraciadamente creo que está más cercano a nosotros de lo que nos gustaría y pues creo que voy a darle muchas las gracias a esta persona por contarnos estas historias, tanto la primera que la verdad es que está muy padre por el tema que estamos acostumbrados a platicar, y esta segunda que es un poco más delicada porque nos está dando pie para tocar este tema. Y pues digo, hay mucha controversia al respecto, pero bueno, aquí está, ¿no? Muy bien. Sí, como dices, con el respeto debido, con el cuidado que se debe de tener. Simplemente, pues, contamos las historias y cada uno tendrá su punto de vista y lo que tenga ya formado en su mente sobre este tema. Pero bueno, muchas gracias, Pablo, por las historias. Bueno, gracias a esta persona que te las hizo llegar, que tuvo la confianza en nosotros para platicarlas. Y pues estamos llegando otra vez al final de un nuevo episodio. Gracias nuevamente por escucharnos. No se olviden de contactarnos, seguirnos, redes, eh, el correo electrónico para recibir sus historias. Y pues ojalá sigamos con esta interacción que hemos tenido con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y pues si no hay otra cosa más que agregar, Pablo, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Bye. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.